Soy el doctor Alonso Santos Murgas, soy profesor de la Universidad de Panamá, exactamente, de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología. Soy entomólogo, soy biólogo primero y luego tuve una especialización de entomología. Entomología son los especialistas que estudian insectos. Hay diferentes entomólogos, unos que estudian mosquitos, otros que estudian moscas, otros que estudian abejas, otros que estudian los diferentes grupos. Yo, en lo particular, me he especializado en avispas. Soy especialista en avispas parasitoides. ¿Qué son avispas parasitoides? Son avispas que controlan poblaciones de otros insectos que dañan cultivos agrícolas. Esa es mi especialidad. Y también tengo una especialidad en abejas, pero principalmente abejas de las orquídeas. Son abejas que no hacen miel, pero que les gusta visitar las flores, son unas verdes metálicas muy llamativas y esas son mis especialidades como entomólogo. Esta colecta o este registro fue realizado en varios puntos de la República de Panamá bajo un proyecto con el Ministerio de Ambiente, ¿no? Y tenemos que reportar todo lo que encontramos en esas colectas que realizamos en esos 5 parques nacionales de la República de Panamá. Dentro de esas colectas estaba esta mantis que pensábamos que era muy común, y cuando la fuimos a procesar, el proceso lleva un proceso de conservación del material biológico, en este caso montarlas en alfiler entomológico, etiquetarlas, pero cuando se va a identificar a la colección de registro, nosotros aquí en la República de Panamá tenemos un depositario nacional, que es el Museo de Invertebrados, que está en nuestra Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología. Ahí se aloja la colección nacional de insectos y arácnidos. Entonces, cualquier espécimen que no se pueda identificar o que se quiera revisar, se acude a esa colección. Cuando vamos a revisar la mantis, vemos que la forma era muy parecida a la que teníamos allí, pero variaba en coloración. La que tenemos en la colección son verdes y esta que habíamos colectado recientemente era de color amarillo. Entonces ya había un dato allí que nos daba una alarma de que era eso. Luego fuimos a otras colecciones privadas y como la del Instituto Smithsonian, como también de otras colecciones, y no había registro de esa mantis amarilla. Cuando procedemos entonces a pasarlas por claves taxonómicas, que son claves que hacen a algunos científicos que estudian el grupo por muchos años, nos dimos cuenta que era la especie Antenna rapax, pero que no estaba registrada esa coloración para nuestro país. Solo estaba registrada para Costa Rica, también estaba registrada en Colombia, esta especie, de esa coloración. Entonces, allí fue que nos dimos cuenta que es un nuevo registro de ese patrón, de coloración para nuestro país. Bueno, como Santa Fe era uno de los primeros puntos que fuimos a muestrear, son 5 puntos que se escogió el Ministerio de Ambiente para hacer el monitoreo de la biodiversidad. Nosotros estamos trabajando en un proyecto que se llama BioRural, que es monitorear todo lo que podemos en diferentes grupos. También hay otros grupos de aves, de mamíferos, de anfibios y reptiles. Y nosotros que nos dedicamos a los insectos terrestres, porque también hay otros que son insectos acuáticos. Ese era el primer punto en Santa Fe que fuimos, y Santa Fe es un lugar espectacular, tiene unos bosques que no se encuentran en ninguna parte de nuestro país, y ahí se conserva una biodiversidad muy alta y desconocida. Entonces, en los insectos hay muchos insectos que no se conocen. Incluso cerca de nuestras casas hay insectos que no se han estudiado y no se conocen. Entonces, ese lugar en Santa Fe contiene una serie de condiciones ambientales muy envidiables y muy buenas para la biodiversidad. Bueno, para los jóvenes científicos que quieran estudiar biología, conservación, estas áreas,
son de mucha relevancia. También para personas que les interesa la biodiversidad y conocer qué es lo que tenemos en nuestro país es de mucha importancia. Puede atraer como atractivo turístico, puede ser también que muchos de estos animales sean de importancia médica, entonces es de vital importancia para los estudiantes porque no hay muchas personas que estudien biología en nuestro país y que se metan al campo a buscar estos animales. Pienso que por la falta de muestreo, por la falta de buscar, por la falta de ir al campo y recolectar muestras, no se había registrado anteriormente. Es posible que ese patrón haya estado por muchos años, pero como nadie la colectó o nadie la ha identificado, no se tenía registro. Entonces, por eso es lo importante de capacitar a estudiantes del área científica para que vayan y estudien biología o áreas afines para descubrir estas particularidades que tenemos en nuestro país. Sí ha cambiado la distribución porque en ese trabajo que publicamos, este patrón, no se tenía registrado en ninguna, imagínense, no se había registrado en ninguna publicación científica formal. Cuando hablamos de publicación científica es que se publica en una revista y en una revista indexada, ¿no? Habían registros en estas plataformas de eNaturalist, pero estas no son publicaciones formales, son avistamientos que lo hacen los estudiantes o personas curiosas, pero no son una publicación. Entonces, ampliamos esa distribución Nicaragua, Costa Rica, Panamá y también unos registros de Colombia. Los ecosistemas están relativamente bien, que los animales se están intercambiando genes, o sea que las poblaciones que están, por ejemplo, en Costa Rica, se están cruzando con las poblaciones de Panamá. Entonces, podemos decir que hay un corredor biológico y que la conservación de esos corredores biológicos se está manteniendo. Y hay condiciones para que ellas se reproduzcan y haya esa diversidad de forma y de coloración. Si se les dice mantis religiosa, porque si ustedes ven una mantis siempre está con las patitas así, pero esa es su posición de ataque, porque ellas al pasar su presa son tan rápidas con sus patas que comienzan y alan y en la parte interna de las patas tienen las espinas y ahí la agarran y mantienen la presa extendida allí sin llevar que la presa los pueda morder. Por ejemplo, si es una avispa que los puede meter el aguijón o si es una araña, las mantienen allá y ellas van apretando esas patas con espinas que tienen por dentro y van matando a su presa. Una vez que se inmoviliza la presa, ellas comienzan a comer. Entonces, por eso ustedes dicen que la mantis religiosa porque siempre está como así, pero es así. No todas son verdes, no todas son amarillas, no todas son marrones. Hay de diferentes variedades. Hay unas blancas muy bonitas asiáticas. Por ejemplo, hay una mantis que se mimetiza con una orquídea en Asia, en las Filipinas, que es igualita a una orquídea. Esa es blanca con turquesa. Entonces hay una variedad de colores, ¿no? Y se puede encontrar ese polimorfismo. Lo que hemos visto con la antena RAPAC es un polimorfismo, o es una facultad que tiene esa especie de poder tener variación en la coloración, principalmente en sus formas inmaduras, que a veces en sus formas inmaduras tienen un color, luego mudan y tienen otro color, luego mudan y tienen otro color, hasta el final cuando llegan adultas. Pero esta lo ha mantenido hasta su etapa adulta y son generalmente las hembras que tienen ese polimorfismo, pero también pueden haber machos polimórficos. Bueno, eso depende de las especies, pero hemos tenido o criado mantis que pueden durar unos 3, 4 meses en cautiverio. En vida natural no se sabe, no se conoce cuánto tiempo. Por ejemplo, otro aspecto importante es que ahora se está utilizando la forma de la oteca. Si ven en el artículo, describimos la oteca. ¿Qué es la oteca? Son los huevos, pero los huevos los empacan como en una bolsita.
La forma de la bolsa puede diferenciar familias de mantis. Hay 15 familias de mantis con 2.500 especies de mantis en todo el mundo. Entonces, se está haciendo un trabajo, lo vi buscando literatura, que están haciendo, identificando las familias de mantis a través de sus otecas o de sus huevos. Porque ellos hacen como una bolsa la forma de la bolsa, meten todos los huevos allí y esa forma de esa bolsa, que se llama oteca, la utilizan para identificar las diferentes familias. Muchas gracias.